¿Quieren empezar? Sí, cuando quieras. Sí, profe. Bueno, las variables que nosotros medimos, que pueden ser cualquier tipo de medición de ángulos, distancias, todas asumimos que tienen una distribución normal. Esa distribución normal nos permite vincular nuestros problemas a los postulados de Gauss. Los postulados de Gauss surgen de lo que es la distribución normal de Gauss. Si nuestras variables x, vamos a llamar x una medición cualquiera, tiene una distribución de este tipo, en donde el promedio, si tomamos infinitos casos, va a ser la media poblacional. Una media poblacional que nosotros no vamos a conocer porque necesitamos de infinitas mediciones. Pero la distribución normal de Gauss va a estar centrada en este valor. ¿Qué nos permite asumir a nosotros con nuestras variables que van a estar normalizadas? Que el valor más probable de nuestra serie de mediciones va a ser el promedio, que vamos a tomar los residuos. Los residuos van a ser el promedio que nosotros calculamos, es decir, no el promedio de la muestra, de la población. No sé si lo vieron así o al revés. Es la media menos la observación o la observación menos la media. ¿Cómo lo vieron con Walter? El residuo. No vimos con Walter, porque dejamos en claro un par de condiciones de la clase, de la materia y eso. Fue una más organizativa, informativa que otra cosa. Voy a fijarme en el apunte cuál es el orden que él les dio. Así. Creo que es así, profe, está bien. Sí, así es el orden. Bueno. Esto es algo que nosotros calculamos. Esta es una variable de nuestra observación que va a ser una cierta observación x sub y. Este residuo va a ser un residuo e sub epsilon sub i. Este residuo también se distribuye según la distribución normal de Gauss. Y según los postulados, los residuos negativos que van a estar de este lado izquierdo tienen igual probabilidad que los residuos positivos. Y que además los residuos menores, es decir, los que son cercanos a ceros, van a ser más probables, esta es la función de la densidad, a menos probables cuando son más grandes. Y el promedio de todos los residuos en una población va a ser 0. Entonces tenemos que el promedio es el valor más probable de nuestra serie de mediciones. En este caso va a ser la media poblacional, pero no la vamos a conocer. Vamos a tomar la media muestral. Que los residuos positivos son igualmente probables que los negativos. Que es más probable tener residuos pequeños que residuos grandes. Y había una cuarta, que no sé si ustedes se pueden fijar en el apunte, si es que lo vieron. Por ahí el apunte. Ahora me voy a fijar, ya les muestro. El apunte que hizo Walter.
estos postulados están en una punta que se llama capítulo 2, que están en la página 1 y en la página 2. Está el promedio es el valor más probable. Son igualmente probables los errores positivos o negativos. Acá hacemos la diferencia entre error y residuo. En este caso serían los residuos positivos y negativos. La probabilidad de cometer un error, es decir, un residuo pequeño, es decreciente de la magnitud del mismo. Es decir, que los residuos más pequeños son más probables que los residuos más grandes. Y obviamente el residuo va a estar incomprendido entre menos infinito y más infinito, como todas las variables distribuidas según la distribución normal. ¿Sí? ¿Quién? Ajá. Están con los micrófonos prendidos. ¿Cómo? Bueno. Nuestra medida del error, que vamos a llamar error estándar, va a ser el desvío estándar. Vamos a calcular el promedio como sumatoria de nuestras observaciones sobre la cantidad de observaciones. Vamos a calcular otra variable de dispersión que llamamos varianza, que va a ser el residuo, la sumatoria nos ven acá, me parece. Que va a ser la sumatoria de los residuos al cuadrado sobre la cantidad de observaciones menos 1. Este menos 1 son los grados de libertad. Y puedo cambiar esta fórmula de los residuos por el valor explícito. Esta es la varianza. El desvío va a ser la raíz de la varianza. Es decir, que el desvío estándar de la muestra va a ser la raíz esto es así. Profe, el error abajo me parece que está al revés. Creo que va XY primero. XY. Bueno. En realidad es lo mismo, pero esta transversa. Entonces, ser así. Esto yo le pongo acá el sombrero, indicando que es la varianza y el desvío que yo puedo calcular. El desvío poblacional se denota con este sigma sin el sombrero y la varianza también sin el sombrero. Pero estos dos valores
lo mismo que la media, son valores desconocidos. ¿Por qué? Porque solamente voy a poder calcular a estos valores si tengo una muestra infinita. Si no, siempre van a ser estimaciones. La función de densidad de la distribución normal es esta. Y si yo considero dos valores, cualquiera, vamos a suponer U más C por sigma y mu menos C por sigma, donde esto es un valor cualquiera, pero yo lo pongo como C por sigma con una constante por el desvío. Solamente porque después yo quiero encontrar una cota para ver dónde se encuentra mu. Ya vamos a ver. Esta superficie es la probabilidad de que mu se encuentre entre estos dos valores. Es decir, que la probabilidad que mu menos C por sigma sea menor que mu menor que U más C por sigma es igual a la integral entre estos límites donde f de x es la función de densidad de la distribución normal. Ahora bien, para facilitar las cosas en las tablas de la distribución normal, lo que se hace en vez de centrar en la media poblacional, centrarla en cero. Y para eso se crea una variable normalizada z que sea x, z igual a x menos mu, dividido el desvío de la población. Esto va a generar una nueva función de densidad f de z, donde el centro, al ser esta diferencia 0, va a ser 0, y acá voy a tener menos c por sigma y más c por sigma. Recuerden que esto es algo que puede ser una variable cualquiera. Yo le pongo c por sigma por una cuestión de conveniencia nada más. Esta función de densidad centrada en 0 es la que ustedes van a encontrar en las tablas de la distribución normal. Y ustedes van a entrar con un determinado valor de probabilidad, que se llama confianza, supongamos 95%, y lo que les va a devolver en realidad es este valor. Vamos a suponer de C o de L o cualquier variable que quieran poner. Poner menos L a más L. Esto es lo que ustedes ya vieron en estadística, creo. Ahora bien, ahora es encontrar una cota o un cierto rango de dónde se encuentra este valor que es desconocido. Y para eso hay algo que es que la media de nuestras muestras también tiene una distribución normal. Si tiene una distribución normal, y esto de acá, vamos a suponer, ¿sí? Sí, me iban a preguntar algo, ¿no?
Eh, y esta era mi normalización para el caso de la variable x. La normalización para el caso de la media va a ser una cierta otra variable z dividido n, donde esta vez voy a considerar la cantidad de observaciones. Y esto va a estar centrado también en la media poblacional y obviamente también va a ser 0 en esta parte del centro. Y voy a reemplazar esta definición en la función de probabilidad. Voy a considerar dos valores C y C y voy a probar vamos a suponer un valor del 95%. ¿Cuál es el problema con esto? Que yo conseguí armar una nueva variable que incluye la media, que también tiene una distribución normal, pero sigo teniendo este desvío poblacional que es desconocido. Y lo que yo quiero hacer es tener algo acá que yo pueda calcular. Y este tendría que incluir algo así. Y esta es, con esta forma, es decir, con el desvío de la muestra, es una distribución parecida a la normal, que es la distribución de Stevens, que incluye los grados de libertad y que se utiliza para muestras pequeñas, que en realidad es nuestro caso, porque nosotros siempre vamos a trabajar con muestras pequeñas. Hasta acá lo único que hice fue tomar la proyección normal y hacer un cambio de variable con algo que yo conozco. Primero la normalicé, después incluí la media con los grados de libertad, y acá además de incluir los grados de libertad, le incluyo algo que yo puedo calcular, que es el desvío de la muestra. Bien. Entonces a mí lo que me interesa acá es despejar este número. Y para eso, en esta desigualdad, lo que voy a hacer es multiplicar por el desvío y dividir por raíz de n. A ver qué sale.
Ahora voy a multiplicar por menos 1. Cuando yo multiplico por menos 1 una desigualdad, tengo que invertir el sentido de la igualdad. Ahora paso sumando la media. Y finalmente despejé este mu, que es el valor que yo quiero estimar. Acá vuelvo a ordenar esta desigualdad. Y me queda algo así. Esto va a ser un dato. Esto es un valor que yo calculo. Esto también es un dato porque es la cantidad de observaciones. Esto yo lo puedo calcular. Y este C es una constante que sale de la tabla. En este caso va a salir de la tabla de Student. En la tabla de Student, además de esto, de ingresar con el nivel de confianza, yo necesito ingresar con los grados de libertad. Los grados de libertad para Student van a ser R es igual a N menos 1. En la página yo dejé los enlaces de la tabla y tienen esta tabla así. Esta es la tabla de Student. En esta parte de arriba está el nivel de confianza y acá están los grados de libertad. Este C lo puedo sacar desde acá. Y con estos datos yo puedo estimar dónde está la media poblacional de acuerdo a un cierto nivel de confianza. Ese es uno de los ejercicios que tienen que hacer en el práctico 1. También tienen que calcular o estimar cómo es la cota o los límites para poder estimar el desvío de la población. Un poco diferente, se calcula con la tabla de G cuadrado. Voy a empezar mostrándole esta tabla.
¿Pueden ver? Sí, profe, se ve. Hay varios comandos en Excel para calcularlo, pero yo los voy a calcular manualmente. Ustedes primero tienen que calcular la suma para calcular el promedio. Calculan los residuos en una columna. Vamos a calcular el cuadrado. Esta sería la suma de los residuos al cuadrado. Calculo la varianza, que es dividido, en este caso 19. Son los grados de libertad. Y el desvío, lo voy a poner abajo, va a ser la raíz de la varianza. Entonces sería un desvío o un error estándar de 8 milímetros, punto 3. Con estos datos, ustedes pueden ya resolver. Bueno, punto 1, tienen que calcular el desvío muestral y el error estándar de la media. El error estándar de la media es el desvío estándar dividido la cantidad de observación. Es así. Ese es el error estándar de la media. En teoría, el error estándar con el que estamos estimando
la media de nuestra serie de observaciones. Les doy después estimar la media poblacional con una confianza del 90%. Entonces tienen un nivel de confianza del 90% y tienen R igual a n-1 igual a 19 grados de libertad. Con estos dos datos, ustedes pueden entrar en la tabla de Student y calcular cuánto vale C. ¿Cuánto vale C? ¿Tienen la tabla de Student ahí? Si no la pueden bajar está en la página, creo. .729 puede ser. A ver, ¿cómo otra vez? ¿1? 1,129. Sí. 129. ¿Sí? 700. 700. Así. Entonces, este valor, que es el desvío estándar, es el que calculamos en la planilla de Excel. Raíz de n es raíz de 20. Y este C es este de acá. No voy a fijar cuánto era el desvío. Si no, ustedes lo van haciendo en su planilla de Excel que... es 0.008.
¿Pudieron calcularlo? ¿Cuánto les da esto? 3,21 por I a la menos 3. 0. No escuché. ¿Sí? 3,21 por I a la menos 3. ¿10 a la menos 3? Sí. Sí. En el caso de la estimación de la varianza poblacional, es algo parecido. Nada más que se utiliza otra cota de error, digamos, que es n-1 sobre una constante por la varianza muestral y n-1 sobre otra constante por la varianza muestral. Estas dos constantes surgen de la distribución G cuadrado. En el caso de C1, es la distribución G cuadrado al sobre 2 y en C2 G cuadrado alfa sobre 2 1 menos alfa sobre 2 R. Estos dos valores están tabulados en una tabla especial que yo no sé si lo subí, ustedes me van a decir si está en la página, que es una tabla de confianza para G cuadrado. ¿Esa tabla está? Sí, profe. Esta tabla de acá, donde se ingresan también por los grados de libertad y por el grado de confianza. Los grados de libertad siguen siendo los mismos. R es igual a N menos 1. Y el nivel de confianza, voy a ver el enunciado, creo que es el mismo también. Entonces, ustedes tienen, por un lado, esta varianza que ustedes calcularon y estos dos valores que pueden sacar de la tabla. De esa tabla, ¿cuánto vale C1 y cuánto vale C2? Son los grados de libertad son 19 y el nivel de confianza es 90 o 0,9. C1, profe, 10,117. ¿Sí? Sí. Y C2, 30,114. Esto sería así. Entonces, 19 sobre C2 por esta varianza que nosotros calculamos es menor que la varianza poblacional y es menor que 19 sobre C1 por la varianza muestra.
esto lo pueden calcular. Si no quieren calcularlo ahora, lo pueden calcular en su casa o después. Esto es lo único, para lo único que sirve esto es para estimar dos valores que nosotros no conocemos, que es la media poblacional o el valor verdadero y la varianza de la población, que a su vez la raíz de la varianza de la población es el desvío real. Y lo que hacemos es estimarla entre dos valores que surgen también de algo que nosotros podemos, ¿sí? De algo que nosotros podemos calcular, que es la varianza muestral o el desvío de la muestra. En este práctico, nosotros vamos a diferenciar lo que es la varianza muestral de lo que es la varianza poblacional. Después no, y vamos a considerar todo lo mismo. Y vamos a considerar con este símbolo también la varianza de la muestra y el desvío de la muestra. Pero por esta vez lo que hacemos es tener en cuenta que en teoría nosotros no conocemos este valor y que lo podemos estimar. Después, lo que yo les pido es, de esta serie de observaciones, uno tiene una cantidad de residuos. En teoría, esos residuos varían entre menos infinito y más infinito. Pero obviamente en la práctica no podemos tener un residuo de infinito o un residuo muy grande, no sé, de 1.000.000, porque nos damos cuenta enseguida de que no se trató de un error aleatorio, sino que seguramente es una equivocación. Y para eso, lo que hay que hacer es, bueno, establecer un criterio de qué observación podríamos eliminar si es que tiene algún error importante producto de alguna equivocación. En esta, vamos a suponer que es una muestra pequeña de datos. Una muestra pequeña de datos incluso puede ser 20 o 30 mediciones. O en estadística creo que consideraban una muestra grande de 30. Pero en nuestro caso, cuando, por ejemplo, medimos, el GPS mide por cientos de veces distancias, igualmente vamos a considerar distribución de Stewart. Y tenemos que decidir, como los residuos también se distribuyen según una distribución normal, decir, bueno, a partir de qué punto estos residuos que están centrados en cero, vamos a decir que hay un error de una equivocación y que no es parte de un error aleatorio. Y a esa cota lo vamos a llamar C por el desvío y C por el desvío. Y vamos a decir, bueno, si el residuo es más grande que este valor, es decir, que está a la derecha, vamos a descartar la observación. Lo mismo si es menor que menos C por sigma. Y entonces lo único que tengo que hacer es calcular cuál es el desvío de la muestra, esto es algo que ya hicimos, y sacar de la tabla de Student cuánto vale este C, también de acuerdo a un cierto nivel de confianza. En esa tabla de 20, nosotros calculamos los residuos. Vamos a calcular ahora cuáles son los residuos en valor absoluto que nos van a permitir facilitar qué observación cumple esa condición y cuál no. Voy a poner valor absoluto. Y establezco una confianza del 95% para poder calcular este valor de C. ¿Cuánto vale C con el 95% de confianza en la tabla de Student?
Recuerden que los grados de libertad son 19. $1,96 puede ser, profe. 1,96. En la tabla de student, decís. 2,093 me parece que es. Sí, esa es la respuesta. 2,093. En el caso anterior, era eso cuando calculamos la estimación de... Ah, sí, porque era el 90%. Este es el 95, sería 2. $0,93. Bueno. Entonces lo que voy a hacer es ir a la tabla. Acá en esta columna ya puse los valores absolutos. Y lo que voy a hacer es crear una columna con ese valor constante. Va a ser 2,093 por el desvío, que era este. Esta última columna anterior tiene que ser menor que este valor de cota, que es C por signo. Bueno, con 1 yo puse los valores que cumplían esa condición y con 0 los valores que no lo cumplían. En este caso yo tengo dos valores que no las cumplen. El de esta fila y el de esta fila. Cuando yo voy a eliminar una observación, lo que tengo que hacer es eliminar la observación que tenga el residuo más grande. En este caso, el residuo en valor absoluto más grande, yo tengo 0,019 y arriba
yo tengo 0.017. O sea que la observación que tendría que eliminar es esta de acá. Y después volver a repetir el proceso para ver si la otra observación, esta otra que ya que estaba marcada, es en realidad una observación que tengo que eliminar o no. Pero en principio yo voy a tener, al eliminar esta observación, una muestra de 19 datos. Y mis nuevos grados de libertad van a ser 18. ¿Está? Profe, y ahí se elimina ese dato y se vuelve a calcular la media y el Claro, desvío se y se vuelve repite a todo. calcular todo. Claro, se vuelve a calcular todo. La media, el desvío, y otra vez se vuelve a hacer el test. Si hay una observación que tenga un residuo mayor que C por sigma. En este práctico lo único que pretendía hacer es diferenciar lo que es una media poblacional de una media muestral, lo mismo un desvío poblacional o varianza poblacional y varianza muestral, y cómo estimarlas a través de nuestras observaciones, o sea, con los datos que nosotros podemos calcular. Y para estimar dónde está la media, utilizamos la distribución de Stewart, que depende de los grados de libertad, a diferencia de la distribución normal. ¿Por qué depende de los grados de libertad? Porque vamos a asumir siempre que tenemos una muestra pequeña de datos y nunca vamos a tener una muestra infinita de datos. Lo mismo va a pasar con esta varianza o el desvío que no vamos a conocer y la vamos a estimar en realidad con una extensión de lo que es la distribución de Stewart en 2 dimensiones, que es la distribución G cuadrado. Y para cuando tenemos un conjunto de observaciones y sospechamos que hay alguna cero, tener una herramienta también basada en la distribución de Stewart que considera una cantidad finita de observaciones y establecer un criterio con respecto a los residuos. Si el residuo es muy grande, de acuerdo a una cierta cota de residuo que nosotros en forma empírica en realidad estamos dando, vamos a eliminar esa observación. Y si nos mantenemos todas las observaciones. Pero en general siempre lo que se hace, el procedimiento es eliminar de una sola observación y después volver a calcular todo.